¿qué hacemos con estos músicos? Y me llamó mucho la atención porque yo digo trabajo, pero no es mi trabajo, es mi misión acá en esta tierra. Para eso me pusieron mis pies acá en esta tierra. Tengo prácticamente todos los días que tener contacto con equipos de adoración, directores de alabanza, y no saben cuánto amo eso. Amo mucho eso. Porque algunas personas no han entendido de qué se trata o cuál es el concepto o la idea de Dios en cuanto a un equipo de adoración. Realmente un equipo de adoración, no un grupo. Ya ves que un grupo es un conjunto de cosas que a veces no tienen nada que ver una con la otra, pero equipo, eso sí, eso habla de que cada uno tiene que ver con lo otro. Entonces nosotros no tenemos grupos, tenemos equipos, ¿sí? Y si queremos apegarnos mucho al diseño bíblico, más que equipos serían familias musicales. Ya ves que en Primera de Crónicas 25 se hace toda la organización de músicos dentro de la casa de Dios y se habla de familias musicales. Y no necesariamente tenían lazos sanguíneos entre ellos, por lo menos no todos, pero sí espirituales. Y debido a esta labor, yo tengo que conversar también con muchísimos pastores. Y yo escucho comúnmente un comentario que sale de la boca y como del corazón de los pastores y tiene que ver con eso. ¿Qué hago con mis músicos? Porque realmente yo sé que no sucede por estas latitudes, pero muchos pastores dicen el sector más problemático de la congregación son los músicos. Uno escucha esto. ¿Saben qué? La mayoría de las divisiones de iglesias se dan en el seno de los equipos de alabanza. Eso es triste. Ahora, ¿qué hacemos con estos músicos? Estábamos hablando de este famoso libro de Marcos Witt de hace muchos años, que se llamaba ¿Qué hacemos con estos músicos? Y estaba basado en un pasaje de Primera de Samuel capítulo 16, donde se habla de características de David y demás. Recuerdo cuando yo leí ese libro, hubo cosas muy buenas, otras me confrontaron mucho y demás, eso fue hace muchos años. Pero hoy en día, cuando los pastores me dicen tengo problemas con mi equipo de alabanza, yo suelo contestar su pregunta con otra pregunta, y es, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Cómo te ven ellos? ¿Te conciben un aliado? ¿Tienes algún tiempo con ellos y demás? Porque es que tiene que haber una perfecta comunión entre los equipos de adoración y sus pastores. Eso es el diseño de Dios. Dice la Escritura que en la casa de Dios habían, vamos a decirlo de esta manera, estas familias musicales, pero ellos funcionaban según como David, que en ese momento era la cabeza de todo este diseño, tenía comunión con ellos. Y entonces dice que servían bajo la mano de David. Eso es porque David les daba direcciones, tenía comunión con ellos. Entonces necesitamos estrechar lazos entre equipos de alabanza, liderazgo. Esto es lo que necesitamos hacer. Hoy, después de muchos años, cuando me topo con la pregunta ¿qué hacemos con estos músicos? Para mí la respuesta ahora es sencilla. No dije fácil, dije sencilla. ¿Qué hacemos con estos músicos? Discipularlos. Pero ya ves que el músico tiene una forma un poco diferente. Es una mente creativa que necesita un cuidado especial. Creo que a eso se refería el pastor Israel cuando puso en el programa taller especial para músicos. Y discipularlos. Comúnmente yo le pregunto al liderazgo, ¿tienes tiempos de discipulados específicos para tus músicos? Porque de repente queremos como que lleven un discipulado general, esto es bueno, pero hay cosas específicas que necesitamos aprender como ministros del altar. Y
Y estos son, no sé cómo le llamen ustedes a esto, cuando un equipo de trabajo cierra las puertas y se dice las cosas así con mucha sinceridad. Nosotros le decimos una encerrona a eso. No sé cuál será su versión. Una encerrona donde yo te digo, no me gusta la manera en la que sostienes el micrófono porque me distrae. Y de repente entonces tú me dices, sí, pero es que ese tipo de pantalones que usas para ministrar también distraen. Y eso es necesario. Eso es necesario, hablar entre nosotros, buenas relaciones interpersonales. El ministro debe de trabajar muchísimo de la mano del Espíritu de Dios sus áreas intrapersonales, interpersonales y extrapersonales. Intra tiene que ver con algo que hace por lo menos unos 20 años Dios me dijo: quiero usarte, quiero que me sirvas, pero quiero que vayas al altar sin tus complejos y tus carencias. Hay personas que toman un micrófono y cantan porque necesitan llenar carencias, impulsados por complejos. Papá y mamá nunca me ponen atención, pero yo voy a utilizar mi canto para que la gente me ponga atención. Eso no es diseño, eso no es diseño. Y luego nuestros asuntos interpersonales tienen que ver con nuestro círculo cercano, nuestro equipo, poder hablar bien. Ustedes no me van a creer lo que les voy a decir, pero yo he estado presente en pleitos de puños de un bajista con un baterista en un ensayo para el servicio del domingo, solamente porque el groove de la batería no calzaba con la línea del bajo. A puños. Cero relaciones interpersonales. Mucho talento, cero carácter. Uno debe de entender que el talento te lleva alto, el carácter te lleva lejos. El talento te hace vistoso, pero el carácter es el que permite que Dios te pueda usar. Tradicionalmente, por lo menos en mi país, no sé si acá eso sucede, pero el fenómeno que se ha dado en el contexto de la iglesia es que alguien viene, acepta a Jesús como su Señor, y si acaso alguien en la congregación se dio cuenta que tiene alguna habilidad musical, de repente el próximo domingo lo veías tocando en la plataforma. Sí, de repente tiene toda una vida de tocar en cualquier lugar y demás, secular y lo que sea, y de repente llega a la congregación el siguiente domingo está tocando. Y luego vienen los problemas, porque esta persona hace cosas indebidas y demás. Y es cuando decimos, ay, ¿qué hacemos con esta persona? Esto que hizo, qué terrible. ¿Será que puedo hablar muy en confianza hoy con ustedes acá? ¿Sí? ¿Me lo permiten? Entonces decimos, este hombre dejó embarazada a esta niña de la iglesia, ¿qué hacemos? Esta muchacha hizo esto otro, no, ¿qué hacemos? Porque tratamos de hacer las cosas a la inversa. Tratamos de preparar a nuestra gente para el altar. Por eso voy a cambiarme por el mismo. Los preparamos para el altar de afuera hacia adentro. Del talento hacia adentro. De lo más visible, evidente, el talento. Entonces decimos, ¿sabes tocar? Sí, vas para adelante. Y luego vienen un montón de cosas que se complican cuando el diseño de Dios es que trabajemos en nuestros ministros de adentro hacia afuera. Qué valioso es cuando llega alguien muy talentoso a nuestra congregación y aunque no tengamos un solo músico, le digamos, ok, prepárate para pasar por un proceso. Un proceso de absorber el ADN de la casa,
que tu carácter sea preparado para esto. Pablo le decía a Timoteo, escoge muy bien a quién vas a poner a servir. Y luego Pablo les decía, y cuando crees que cuentan con las características, pruébalo. Así dice, pruébalo. Y si pasa la prueba, que sirva. Eso no nos gusta mucho. Desde los 8 años yo tocaba instrumentos para Dios y demás. Y crecí en un lugar muy disfuncional. Mis papás se divorciaron al final y bueno, terrible. Y ninguno de los dos me ponía mucha atención. Por eso les comenté, es que yo lo he vivido, por eso se los digo. Entonces de repente, como a los 8 años, se le ocurrió a una pastora de la comunidad, donde estábamos llegando poco a poco, mi mamá y yo, y se le ocurrió a la señora y le dijo a mi mamá, ¿y por qué no intentamos meterlo en el equipo de alabanza? Bueno, en el grupo. Intentemos, porque así él va a tener algo en que ocuparse y demás. Y resulta que comencé a ir a ensayos y se me hizo muy fácil lo de la tocada. Se me hizo muy fácil. Y luego vino otra cosa, que como se me hizo tan fácil, me pusieron a tocar en los servicios rápidamente. Y el pequeño comenzó a notar algo. Que cuando estaba detrás de un artefacto como ese, las personas lo veían y se admiraban. Decían, uy, tan chiquito. Sí, porque era bien chiquito. Tan chiquito y toca y todo esto, uy. Y al chiquito le comenzó a gustar eso muchísimo. Entonces yo decía, ya entendí la dinámica de esto. Yo toco, ellos me ven, yo les gusto. Me gusta eso. Y fue cuando muy pequeño Dios me dijo, te quiero usar, pero no quiero que lleves tus complejos al altar. No quiero que lleves tus carencias al altar. Necesitamos trabajar de adentro hacia afuera. Un músico que no tiene la capacidad de ser enseñado todavía no tiene la capacidad para estar ejerciendo en el altar. No. El cuerpo de Cristo no necesita más músicos, necesita que los que ya estamos nos apeguemos al diseño. ¿Cuántos me aman todavía esta tarde? Gracias. ¿Qué hacemos con estos músicos? Amarlos muchísimo, entender su forma, entender su propósito y enseñarles. Eso es lo que hay que hacer. Yo me topé por misericordia de Dios con gente que me comenzó a ayudar muchísimo. Claro que yo luego entendí que todo eso tenía que ver con mi propósito, puesto que hoy pues realmente todos los días tengo que estar en la escuela para ministros que Dios nos ha permitido tener, y no solo en la nación, sino que tenemos escuelas en línea, y hemos visto el fruto de trabajar todo esto con los músicos. La escuela se basa básicamente, tiene que ver con preparación bíblica ministerial para el ministro. Ya ves que hay gente que se pone una guitarra en el hombro y no tiene la menor idea de qué dice la Biblia acerca de su labor. Y la gente dice, pues ¿qué? Mi labor es tocar muy bien y que el solo calce métrica, armónica y melódicamente perfecto. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y necesitamos ir mucho más allá de la música. ¿Qué hacer con los músicos? Ahora, yo soy consciente que no todos en este lugar son músicos. Entonces yo quiero tocar algunos principios ahora que nos van a confrontar a nosotros los músicos. Pero ¿sabe qué necesitamos mucho los músicos? Aliados. Los músicos necesitamos aliados. Necesitamos gente muy sincera cerca de nosotros que nos diga lo que ve. Un ministro del altar tiene que tener esa gente
que te diga las verdades, que te diga, creo que estás haciendo algo que no es correcto, deberías de cambiar esto. Necesitamos eso. No nos gusta mucho porque nos gusta más cuando nos dicen que todo está perfecto, pero necesitamos aliados sinceros que nos ayuden a caminar según la voluntad de Dios. ¿Cuántos en este auditorio se comprometen hoy a ser aliados de los músicos de esta generación? Son un poco difíciles, pero vamos, somos difíciles, pero ámenos y ayúdennos. Al fin y al cabo, quiero terminar esta introducción con esto. Estamos viviendo los tiempos de la última gran señal. La última gran señal no está en Mateo 24 ni en otro pasaje. Está en Apocalipsis 22. Por ahí de la mitad del capítulo. Y es el mismo Jesús quien habla de la última gran señal. Y él dice, y la última gran señal será que la novia, inspirada por el Espíritu Santo, dirá, ven. Esa es la última gran señal. Ven. Ahora, no un ven como platicábamos anteriormente, no un ven de que, Señor, la cosa está muy difícil, llévanos de acá. No. Un ven de que te quiero en mi oficina. Te quiero sentirte en mi oficina. Quiero que si estoy en la universidad, quiero sentirte. Ven, te quiero en todo momento. Una novia apasionada. ¿Cuántos están casados acá? Los que no, no saben de lo que se pierden. Si los casados saben algo de esto, es que conforme se acerca la boda, te comunicas más con la novia. Y la novia se comunica más contigo. Recuerdo que una semana antes de casarnos, mi esposa Rebeca me llamaba a cada momento, era una cosa. Ahora, ya una semana de casarse, se atrevía a decirme cosas que en los 3 años de noviazgo nunca me dijo. La cosa se pone intensísima. ¿Saben qué? Estamos a las puertas de nuestra boda con el Cordero. Tú y yo debemos de volvernos muy intensos, muy ven, muy ya quiero tenerte conmigo, muy quiero sentirte, muy... Ahora, nuestra labor como ministros del altar tiene muchísimo que ver con esta señal. Nos toca muchísimo a través de nuestros sonidos y lo que hacemos, acompañar el cántico de la novia. Y más vale que lo hagamos bien. ¿Te imaginas estropear el canto de una novia apasionada? Bueno, pues algunos, por no trabajar de la mano del Espíritu de Dios en su carácter, están estropeando el cántico de la novia. Qué terrible eso, ¿no es cierto? Bueno, pues yo quisiera tocar ahorita estos principios. Y quienes son músicos, Dios quiera y tengamos la humildad para ser enseñables. Y quienes no lo son, ahora usted va a tener un criterio a nivel de la escritura aún mayor para discernir lo que acá sucede. Porque sabe que gran sector de la iglesia no... Voy a usar esta palabra, ustedes me dieron permiso de hablar en confianza. No examina lo que acá sucede. El Señor le dice a Juan, vean todo lo que está en Apocalipsis que hablábamos hoy. El Señor le dice a Juan en Apocalipsis, mide el altar, creo que es Apocalipsis 1:11. Le dice, mide el altar y a los que adoran en él. Así le dice. Tú y yo tenemos el permiso de Dios de no ir de buenas a primeras a cantar lo que acá nos digan. Mide el altar y a quienes adoran en él. Muchos ministros hoy están alejando a la iglesia del diseño porque la misma iglesia se los ha permitido. Porque la misma iglesia les aplaude todo lo que quieren hacer acá. Bueno, pues Dios nos está llamando a alinearnos al diseño. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
yo entendí algo ahí. Hay un pasaje que ustedes y yo conocemos. Vamos a entrar a los pasajes. Estoy seguro que están esperando eso. Salmo 84, qué poderoso salmo. Pero a la altura del verso 10 el salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo con el permiso del Señor a veces le he cambiado la versión y he dicho: mejor es un sonido en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un sonido dentro del diseño de Dios que 1000 sonidos fuera del diseño. Yo sé que ustedes están entendiendo esto. ¿Saben qué? Me gusta muchísimo. Yo no vine acá como a adular a nadie. Eso. Dios no quiere adulación, quiere adoración. Y yo no vine a adular tampoco a nadie acá. Pero ¿saben qué? Cuando alguien como Salvador viene acá y toca 2 acordes y comienza a fluir, yo digo: eso sí que me gusta. Porque yo sé que son 2 sonidos, pero dentro del diseño. De repente hay gente que lo que trata de desarrollar acá es un show. Y esos son 1000 sonidos, pero fuera del diseño. 1000 sonidos fuera de sus atrios. ¿Cuántos captaron eso? Amén. Entonces es proponernos y decir: no, yo prefiero emitir un sonido en sus atrios que 1000 fuera de sus atrios. Es mejor un sonido dentro del diseño que 1000 fuera del diseño. Algo muy, muy valioso, porque quiero ir a algunos pasajes acá que sé que nos van a enseñar. Algo muy valioso para nosotros los músicos y quienes no lo son, esto es valioso también, es entender el origen y propósito de la música. Ya les decía en la mañana, alguna gente piensa que Beethoven inventó la música. No es cierto. Tampoco fue, como les decía, que a un cavernícola se le cayó una piedra y cuando rebotó nació la música. No es cierto. Ella antecede al hombre muchísimo. Antes que existiese el primer ser humano, la música ya existía. Porque tenemos un Dios que no solo le gusta la música, sino que tenemos un Dios que es músico. No se asusten. Eso está en la Biblia. Dios todo lo creó en términos musicales. La vida misma nuestra es una canción. Tiene una introducción, tiene versos, tiene coros, tiene silencios, tiene momentos donde callamos y Dios hace sus solos, y tiene final. Todo en la creación está pensado musicalmente. Dice Éxodo capítulo 18, 19, dice que en el monte donde estaba Dios, los israelitas podían escuchar sonidos de instrumentos. Usted ve, donde quiera que Él esté, Él lleva instrumentos. Él quiere instrumentos. Hay muchísimo que decir de nuestro Dios como músico. Dice que la venida del Señor se dará con voz de mando y con trompeta de... ¿De quién es la trompeta? De Dios. Dice Ezequiel 28 que Él, es que no solo es que Él es músico, es que Él hace instrumentos. No se asuste por esto, está en la escritura. Dice Ezequiel 28 que Él fabricó los instrumentos para Luzbel. Él los hizo. O sea que tenemos un Dios luthier que fabrica instrumentos. Dice Sofonías 3, 16 y 17, dice: yo canto, yo estallo de amor en cánticos. Él canta acerca de nosotros. Ya viste que el título de muchos de los salmos dice: al músico principal. Mucha gente piensa que es que era dedicado al director de los músicos. No, ellos sabían, conocían a Dios como músico. Y entonces, ¿sabes qué? Escribían: le dedicamos esta canción al músico principal. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos un Dios al que le gusta la música, la creó y es músico. Ninguno de ustedes me reclamó esta mañana porque hubo un verso de Apocalipsis 4 que no tocamos.
Los exhorto por eso. El verso 5 del capítulo 4 no lo tocamos, lo saltamos y ninguno de ustedes me reclamó. Tuve una experiencia con Dios en medio de ese pasaje. Solo para que veamos esta mente de Dios que funciona inclusive a nivel musical. Dice la escritura que Juan vio 7 lámparas en medio de la adoración. Y dice que le fue revelado que eran los 7 espíritus de Dios. No deberemos de caer en confusión y decir, vamos, yo creí que solo había un Espíritu Santo, entonces hay 7. No, es uno. No necesito un sinfín de lámparas para revelarte mi carácter. 7 lámparas, 7 sonidos que tienen, y cuando se mezclan, no tienen fin. El que tiene oído para oír, que oiga, eso solo el que lo entendió El carácter de Dios se revela en medio de adoración. Nosotros deberemos de tener cuidado cuando le decimos a Dios, queremos tu gloria. Un momento. Porque hay quienes creen que la gloria de Dios es cuando todos nos sentimos muy bien y comienza el ambiente a oler a galletas y así, algodón de azúcar, y ay, la gloria de... No, la gloria de Dios es el carácter de Dios. Y cuando el pueblo de Dios clama por el carácter de Dios, un momento, porque Él, si hay enfermos entre nosotros, los va a sanar, porque va a manifestar su carácter sanador. Pero si hay algunos de nosotros en desobediencia, su carácter de padre también se va a manifestar y te va a decir, alíñate. La gloria de Dios no tiene que ver con que sintamos mucho confort, tiene que ver con abrirnos a aceptar todo el carácter de Dios en medio nuestro. La labor que realizamos tiene que ver mucho con esto. El origen de la música trasciende al ser humano. De hecho, tengo que decirles esto, y quiero partir de acá para nosotros los músicos y quienes no. Ya ustedes saben, esto se trata de todos. La música no fue diseñada para la tierra. La música fue diseñada para el cielo. Ustedes no van a leer que Adán cantara o tocara instrumentos. La música le pertenecía al cielo. No me tiren tomates aún, por favor. El hombre cae, peca, se genera una división. Y ahora Dios dice, le necesito facilitar herramientas de acercamiento al ser humano. Tengo una. Les voy a compartir algo que me gusta muchísimo y que reproduce mi ambiente favorito aquí en el cielo. Y si ellos lo saben usar allá, entonces van a reproducir ese ambiente allá y yo voy a estar con ellos. Se llama música. Y aparece Jubal, y de allí comienza la música a moverse en medio nuestro. La música no fue pensada para la tierra, fue pensada para el cielo, para la recámara de Dios. Es prestada. La música es un activo del cielo, no nos pertenece. El músico tiene que entender que lo que tiene en sus manos no le pertenece. Es un activo del cielo y usted no hace cualquier cosa con el activo de otra persona. Es un activo del cielo. Requiere de nosotros revelación, destreza y humildad para administrarla acá en la tierra.